Dios les bendiga. Es un placer, es un privilegio que nos acompañen. Bienvenidos a Roca de Vida, Panamá. Y hay una presencia tan hermosa del Señor en este lugar. El Espíritu Santo es tan hermoso porque hoy vamos a hablar sobre Él. Hoy vamos a hablar sobre la persona más importante sobre la faz de la tierra. Amén. Dios es bueno. Amén. Nos gozamos de ver lo que Dios está haciendo. Miren, Dios está trabajando constantemente. Yo voy a hacer la pregunta para no dejarlo al final. Levanten la mano los que están aquí, que vinieron con algún dolor en su cuerpo, vinieron enfermos, vinieron algo y durante la alabanza de oración sintieron que han sido sanados, se les quitó el dolor, les vino una mejoría. Quiero ver las manos. ¿Alguien aquí? Una allá, Fanny. Ajá. ¿Quién más? Otra aquí, una, dos, tres, Limari. ¿Quién más? Cuatro. ¿Qué tenías que te dolía? ¿Te dolía la pierna? ¿A dónde? ¿En la rodilla? Mucho. Y se te quitó. Denle un aplauso al Señor. Antes nosotros esperábamos siempre al final del servicio para orar por los enfermos y la gente que estuviera, que se sintiera mal. Pero ya el Señor no nos está dando chance de eso. El Señor en la alabanza de oración, Él se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Amén. Y por eso es que nos gozamos tanto en la presencia de Dios, por eso es que nos gusta tanto adorar y cantar, por eso es que nos sumergimos y no queremos salir de eso. Y a veces yo digo, Señor, predico, no predico, ¿yo qué voy a decir? Si mira, está esta presencia tan hermosa, la gente está gozando y yo no quiero parar esto. Ustedes saben, porque de verdad que nos apasiona la presencia de Dios. Y más allá de que nos apasiona la presencia de Dios, no es solamente el de estar estáticos o el de estar ahí en la presencia, sino de que sabemos que cuando la presencia de Dios se hace manifiesta en un lugar las cosas suceden, ¿verdad? Y vamos a hablar hoy sobre la persona más importante sobre la faz de la tierra. ¿Usted sabe quién es la persona más importante sobre la faz de la tierra? No es Trump, no. Putin tampoco, no. No vamos a entrar en eso, gracias. La persona más importante sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo. Es la persona más importante sobre la faz de la tierra. Y la gente a veces, y no entendemos por qué. Y vamos a hablar un poco sobre esto. Vamos a hablar, mire ¿por qué llegué a esto? El mes pasado, todo enero estuvimos hablando de la semilla, de cómo el Señor abre nuevos caminos, de cómo tenemos que morir para volver a nacer, de cómo a través de la resurrección, el poder de la resurrección, el Señor hace cosas nuevas. Y este mes vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Vamos a hablar de diferentes ángulos sobre el Espíritu Santo y cómo es tan necesario para nosotros como cristianos. Porque oímos mucho a la gente hablar de Jesús, oímos mucho hablar que el Padre y mucha gente, muchos cristianos se olvidan del Espíritu Santo, de su importancia, del por qué Él está aquí. Y vamos a entrar en la palabra para poder yo llegar a donde quiero llevarlos en este tiempo que tenemos. Amén. Ok, los que tengan su Biblia pueden abrir el libro de Números. Vamos a leer del capítulo 11, versículo 16, 17. Y esto es, después de que hemos estado hablando de Moisés muchísimo. El mes pasado vimos Moisés y hablamos de la rebelión, hablamos de la asignación de los líderes y todo. Y aquí me llama mucho la atención lo que sucede en este momento. Cuando el Señor le dice a Moisés, el Señor le respondió a Moisés: tráeme 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarlo tú solo. Miren, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, nadie espera que leamos el Antiguo Testamento. Todo el mundo parte del libro de Hechos. ¿Ah? O los Evangelios. Pero cuando yo leí esto, y yo veo que el Señor le da la instrucción a Moisés de que separe unos líderes, unos ancianos, dice, y yo pondré de ellos el Espíritu que está sobre ti. Estamos viendo una de las primeras veces que el Espíritu Santo se hizo manifiesto en la tierra. Ahí estamos viendo cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, utiliza el Espíritu Santo para equipar
a los que Él llama. Mira lo que dice más adelante, en el versículo 25, ahí mismo el número 11 dice, entonces el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Y dice, y cuando el espíritu descansó sobre él, comenzaron a profetizar. Dice que eso no, pero mire, comenzaron a profetizar. Eso es una de las señales o las evidencias de que tú has sido llenado, has sido, que el Espíritu Santo se ha posado sobre ti. Estamos en el Antiguo Testamento. Estamos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor utilizaba el Espíritu Santo para equipar a aquellos que Él escogía y llamaba para algunas misiones. En la siguiente, cuando Moisés le pide al Señor que ponga un líder, que asigne un líder sobre el pueblo, un líder militar, el Señor escoge a Josué y le dice al Señor, en Números 27, dice, el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, dice, y pon tu mano sobre él. Digo, ¿para qué? Y la respuesta está en el siguiente versículo, en Deuteronomios 34:9, donde dice, entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu, de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés puso sus manos sobre él. Aquí hubo una impartición. Aquí hubo el Espíritu Santo, el Espíritu que posaba sobre Moisés, Espíritu de sabiduría, impartido a Josué, quien seguiría la misión. ¿Y por qué llegamos por ahí? Miren, nosotros entramos por ahí porque como iglesia Dios nos ha llamado a hacer algo. Estamos llamados a cumplir un propósito, cada uno en nuestra vida. Y cuando digo como iglesia no me refiero a Roca de Vida, me refiero a cada uno de ustedes, porque la palabra dice que la iglesia son cada uno de ustedes. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, donde tú abras tu boca, el Espíritu Santo va contigo. Tú eres un representante de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un embajador del reino. Tú eres un portador de la gloria de Dios. El Espíritu Santo está y mora y habita en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido una promesa. Porque fue una promesa que hizo Dios. Que cuando llegaran los últimos tiempos, cuando llegara el momento, dice que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y miren, yo les voy a decir algo. La gente, nosotros podemos, perdón, tú puedes buscar en todas las redes sociales, no sé qué. Tú puedes decir que hay gente que es alarmista, que hay gente que tiene teorías de conspiración, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que la Biblia dice que cuando vengan amenazas de guerra, que cuando vengan enfermedades, que cuando vengan un montón, todo lo que está sucediendo hoy en día prácticamente. O sea, casi le falta decir, cuando pase enero del 2020, agárrense. Sí, porque pasó enero y yo no sé ustedes, pero si alguien leyó las noticias aquí, parece que hubieran venido las 10 plagas de Egipto. Miren, y es que algo está pasando. No son coincidencias, no son casualidades. Estamos en unos tiempos cuando nosotros como iglesia debemos estar atentos de que Dios nos está tratando de decir algo. El tiempo se está acabando. La maldad de muchos se está multiplicando, el corazón se está enfriando. Y lo vemos día a día. Pero por esa razón el Señor nos hizo una promesa, le hizo una promesa a sus hijos. Nos hizo la promesa que aparece en Joel 2:28, donde dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños, los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Y yo creo que ese tiempo ha llegado.
Yo creo realmente que el tiempo en que el Señor ha derramado su Espíritu sobre toda carne lo estamos viviendo en estos momentos, donde los dones se han activado, donde la gente puede profetizar, ahí donde ciencia, hay palabra, se oran por los enfermos, se sacan los demonios. Ese tiempo nunca ha acabado. Pero para aquellos que son sesionistas, aquellos que creen de que esos dones y ese tiempo se acabó y que eso solamente fue durante el tiempo en que vivieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás, yo les quiero decir hoy en día que no es así. Que nuestro Dios sigue siendo Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y de que su poder no ha terminado. Su amor sigue. Su misericordia son nuevas cada mañana, cada día. Y que Él ha enviado un ayudador, ha enviado algo para que nosotros, sus hijos, tengamos el poder, seamos empoderados para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Es una persona. Es la persona más importante sobre la faz de la tierra. Es el Espíritu de Dios, el que vino a traer libertad. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Este mundo necesita libertad, nuestra sociedad necesita libertad, nuestras familias necesitan libertad, nuestras mentes necesitan libertad. Dice la palabra en Romanos, capítulo 15, dice que Él vino a testificar de Él, de Jesús. En Juan, capítulo 15, versículo 26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. El Espíritu Santo viene a testificar de Jesús. Viene a consolarnos. Viene a traer esperanza, gozo. En Romanos 15 dice, el Espíritu Santo, el Dios de esperanza, os llene de gozo, de todo gozo, y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente vino a empoderarnos, vino para que tengamos gozo, para que tengamos paz, para que tengamos esperanza. Para que no tengamos que caminar derrotados, ni desanimados, entristecidos, para que sepamos de que en Él hay una esperanza, de que en Él hay un futuro, de que en Él hay cosas mejores. Dice que no solamente vino a traernos libertad, a traernos alegría, paz, a llenarnos de esperanza. Dice que el Espíritu Santo vino a consolarnos. Y acabamos de ver que dice ahí consolarnos. Pero en Juan 16:7 también dice, entonces se dijeron algunos... no, ese no es el versículo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahí utiliza la palabra consolador. No solamente dice eso, dice que al pueblo le convenía, a los discípulos le convenía que Él se fuese, que Él se fuera. Y es por eso es que nos llama tanto la atención cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento de que ya el Espíritu Santo había estado en movimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a reemplazar la presencia de Jesús en la tierra. Es el único espíritu legal en esta tierra. Dice la palabra que el Señor está sentado en el trono y Jesús está sentado a su diestra. El Espíritu Santo, dice la palabra, que habita en cada uno de nosotros porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, el Espíritu que opera en la tierra a través de nosotros, en nosotros, lo que Dios, como Dios hace las cosas a través de nosotros, es a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la persona del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que lo tomemos en consideración cuando oramos, cuando damos gracias, porque dice la palabra que es una persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y habita en nosotros, está dentro de nosotros, está con nosotros todo el tiempo, viendo lo que hacemos, oyendo lo que decimos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien en casa? Él sabe. Él está ahí. Él está en todos lados donde tú vas. Él está ahí. Por eso dice la palabra que se contrista. Se entristece. A veces con las cosas que ve, las cosas que escucha.
¿Ah? Entonces dice el Señor, dice, les conviene que yo me vaya. Él tenía que irse para que entonces viniese el Consolador. Y yo decía, Señor, el Consolador. Y la palabra que utiliza en Consolador es la palabra Paracletos. Y una palabra que significa el ayudador. El Espíritu Santo fue enviado para que nos ayude, para que nos aconseje. Dice la palabra, dice que es Paracletos, es una ayuda, es una compañía, es el que aconseja. Y no solamente eso, es el que defiende, el que intercede. Dice que Él intercede por nosotros ante el Padre. ¿Cómo así? ¿Sí? Miren, Romanos 8:26. ¿Qué dice? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Papá, nos estamos metiendo en materia. Pastor, ¿qué son gemidos indecibles? Eso es cuando tú hablas en lenguas. Eso es cuando tú estás orando en lenguas, cuando estás hablando en lenguas. Tú no sabes lo que estás orando, pero el Espíritu en ti sabe. Y Él está intercediendo, Él está comunicándose. Tu espíritu con el Espíritu Santo está en una comunicación directa con el cielo, hablando lo que tú necesitas orar. Porque hay veces que, miren, y por eso orar en lenguas es tan importante. Y a lo largo de este mes vamos a estar hablando de todo esto, pero por eso es que orar en lenguas es tan importante. Dice que cuando oras en lengua, tú te edificas a ti mismo. ¿Qué significa eso? Vamos a utilizar un ejemplo de la vida actual para que entendamos qué son las lenguas cuando uno habla en lengua. Porque hay dos formas. Hay cuando hablas en lengua y hay cuando tú oras en lenguas. Y eso lo vamos a explicar después. Pero cuando tú estás orando en lenguas, aquí hay un par de millennials, aquí hay un montón de millennials, pero ¿cuántos de aquí que levanten la mano cuando empezó el internet? Que levanten la mano los que se acuerdan. ¿No? ¿Unos cuantos? Ok, ahora vamos a ir más para atrás. ¿Quiénes se acuerdan aquí del fax? Ajá, todos se acuerdan del fax, ¿verdad? Ok. ¿Alguna vez alguien aquí, cuando tú mandabas el fax y tú escuchabas cuando se establecía la comunicación, tú trataste de descifrar lo que estaba sonando? Tiru, tiru, piru, y tú dije, estimado señor, Panamá, 20 de enero del 2020. No, ¿verdad? Porque ahí hay algo indescifrable. Ahí hay algo que está sonando que nosotros no podemos entender la comunicación que tiene el aparato de fax con el otro aparato de fax o el módem con el internet. Cuando nosotros oramos en lenguas, tú no entiendes lo que está sucediendo y tal vez tú pienses que no tiene sentido lo que estás hablando, pero tu espíritu sabe. Tu espíritu sabe por qué tú necesitas orar en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo dijo. El Espíritu Santo le dijo, empieza a interceder porque está sucediendo esto, ora por esto, pide por esto. Y tal vez tú no sepas por qué pedir, pero tu espíritu está intercediendo, está orando en la dirección que tiene que orar, por lo cual el Espíritu Santo le dijo que tiene que orar. Por eso la palabra dice, ponme el versículo nuevamente, por favor. Por eso la palabra dice, en Romanos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren, a veces tú quieres orar y tú no sabes qué orar. Ya pasaron 3 minutos, ya tú oraste por todo el mundo, ya tú le dijiste a Dios todo lo que tenías que decirle, ya tú oraste, ya tú pasaste por tu lista, ya tú fuiste por uno. Es más, miren, yo conozco gente, hay varias formas de orar. Y yo conozco gente que coge la lista y que, Marcela, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Marcela, que su trabajo, Padre, glorifícate en el medio de ella, Señor, en el nombre de Jesús, que esta semana, todo el que venga, Señor, reciba una palabra de parte del Padre. Carlos, Padre, Carlos, en el nombre de Jesús. Y yo conozco otra gente que dice, Padre, toda esa gente que hay en el nombre de Jesús, haz lo que tienes que hacer. Y ustedes se sorprendían. Yo he visto grandes gente, pero sí, dice, pero sí, el Señor sabe lo que yo escribí ahí. Dice la palabra que Él escudriña los corazones. Él sabe lo que yo escribí ahí desde antes que lo escribiera. Yo lo estaba escribiendo, Él sabía lo que estaba escribiendo ahí. ¿Usted cree que Él no sabe leer? Yo le dije, Señor, encárgate. Y cada uno tiene su oración. Yo no lo juzgo, yo no digo que está bien, no digo que está mal. Pero lo que yo quiero decirles es que, mire, hay veces que sucede eso.
Que tú dices, hoy voy a orar media hora y ya llevas 4 minutos y ya tú dices, y la lista, ya tú oraste por todo el mundo y tú no sabes qué hacer. Empieza a orar en lengua. Dios te las dio. Si no te las ha dado, no te preocupes, ven conmigo y vamos a orar y Dios te va a dar. Si no te bautizó en agua, no te preocupes, nosotros nos encargamos de eso. Pero empieza a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque ahí entonces empieza el Espíritu a orar por lo que realmente es necesario orar en ese momento. Que tal vez tú no sepas, tal vez tú no lo tienes en la lista, pero el Espíritu Santo sabe. El Espíritu Santo sabe. Miren, aquí tú no has visto cuando uno está pasando por una y a veces ni estás pasando, tú no sabes por qué. Y levante la mano aquí la gente que los paran de repente a las 3 de la mañana, así de la nada. ¿Verdad? Eso es el de los cristianos, eso no falla. Tú te metes con Dios y prepárate que te vas a parar a las 3 de la mañana. Sí, eso no falla. Dios es así. El Espíritu Santo, las 3 de la mañana, 3:30. No, que voy para el baño. Sí, ve al baño, pero cuando regresas ya tú sabes lo que viene. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu Santo te está despertando, le está diciendo a tu espíritu, hey, párate, hay que orar. Y tú no sabes, Señor, Señor, ¿y qué voy a orar? No sabes. Empieza a orar en lengua. Empieza a orar en lengua. Empieza a interceder porque el Espíritu Santo, el Espíritu en ti intercede con gemidos indescriptibles, indecibles, cosas que tú no sabes, pero el Espíritu sabe. Y Él empieza a edificarte. Y Él empieza a interceder. Y empieza a luchar la guerra. Mire, cuando tú estás en guerra espiritual, por lo general, tú haces así cuando estás orando en lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe lo que tú tienes que orar, lo que tú tienes que interceder. Ese es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, que es un arma, es una herramienta, es una guía, es un consolador, es un ayudador. Intercede. Porque es diferente. Pastor, pero yo creo que la gente agarra y empieza. Es diferente. Es diferente. Y ahí lo vemos cuando dice que cuando sucedió el Pentecostés y descendió el Espíritu. Mire, usted se imagina eso. Ahí había un montón de gente reunida, orando juntos, clamando al Señor, y dice que de repente salieron unas lenguas de fuego. Usted se imagina, empezó la gente a orar y a hablar en lengua, a hablar idiomas que nadie sabía, pero dice que la gente que llegó, ellos sí escuchaban, y pasó un fenómeno, que ellos decían, espérate, pero este man está hablando medo-persa, el otro está hablando no sé qué, el otro está hablando chino, el otro está hablando no sé cuánto, y eso es lo que estaba sucediendo, que había un montón de gente hablando idiomas que ni ellos conocían, pero lo que estaban escuchando sí conocían la diversidad de idiomas que se estaban dando. Y lo que sucedió en ese momento es lo que nosotros hemos visto cuando se da el bautismo en aguas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se bautiza a la gente en agua? La gente sale y por lo general la gente al ratito queda ahí mismo en el agua hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ha llenado. El hablar en lenguas no es la única, es una de las evidencias de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero es diferente cuando nosotros oramos en lenguas, que es cuando nosotros voluntariamente empezamos, Señor Padre, Riba, Shata, Raba, Kaya, Toloboso, que es un idioma espiritual que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para eso. Para lo que dicen Romanos. Para que cuando tú estás triste, cuando estás desesperado, cuando estás débil, cuando no sabes qué pedir, cuando no sabes qué orar, cuando sabes que hay algo que deberías estar orando, pero no sabes qué, tú no te preocupes, ora en lenguas que el Espíritu Santo va a interceder por ti. Va a empezar a comunicarse. Ahí va a haber un intercambio de comunicación. Así como cuando tú te conectabas al internet, cuando tú te conectabas al fax, no solamente la información va a subir, sino que va a bajar. Por eso es que usted ve muchas veces que en un culto de milagros, hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay mucha gente que cuando está orando por alguien, cuando profetizan, empiezan a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de comunicación. El Espíritu Santo les envía comunicación a las personas. Eso lo vamos a hablar y vamos a después cubrirlo. Pero esto es una realidad nuestra, la sobrenaturalidad de Dios es una realidad y lo hemos visto aquí. Hemos visto la sanidad de milagros, la sanidad de los cuerpos, hemos visto enfermedades, hemos visto todo tipo de cosas, hemos visto demonios salir o no hemos visto, amén. Sabemos que esto es real y somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia que creemos
en el Espíritu Santo y creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Las abrazamos, las amamos. ¿Por qué? Porque sabemos de que el Señor nos ha equipado. ¿Para qué? Para traerle gloria a su nombre. Entonces, miren, el Espíritu Santo vino a traer libertad. Vino a traernos alegría, paz, a llenarnos de esperanza. Vino a consolarnos, vino a ayudarnos, vino a interceder. ¿Verdad? Vino a traernos, vino a enseñarnos. El Espíritu Santo nos enseña, nos abre nuestros ojos espirituales, nos revela la palabra de Dios. Mira, cuando tú estás leyendo la Biblia y tú has leído varias veces un versículo y tú no entiendes y estás trancado y tú no entiendes, haz este experimento. Ora. Pon tu Biblia a un lado un momento. Di, Señor, Espíritu Santo, revélame lo que dice tu palabra. Abre mis ojos espirituales. Que mi espíritu pueda recibir lo que tú me quieres decir a través de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y ustedes van a ver cómo la palabra va a tomar vida. Ustedes van a percibir algo que no habían percibido antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela, nos guía, nos instruye, nos recuerda. Dice en Juan 14:26, miren lo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, ese os enseñará todas las cosas. Yo he visto gente sobrenaturalmente arrancar a hablar idiomas que jamás en su vida habían hablado. Y cuando tú le preguntas a la persona, ¿tú dónde aprendiste a hablar Swahili? Y más ni que yo no hablo Swahili. Yo, ¿cómo que no? Aquí estaba la gente, te estaba escuchando hablar Swahili. Es más, le diste una palabra a una persona que habla el idioma y entendió todo lo que tú estabas hablando. Me dice, no. La gente te dice, no, yo estaba orando en lengua o yo estaba hablando en español. Mira, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te puede enseñar un idioma en un momento. El Espíritu Santo te puede capacitar para lo que tú menos te imagines. Dice, miren, cuando los discípulos se presentaban ante el consejo y empezaban a hablar, dice que los líderes decían, ¿esta gente dónde salió? Estos estaban con Jesús. ¿Saben por qué les sorprendía que estaban con Jesús? Porque eran ni que pescadores, recaudadores de impuestos. Era gente que no era considerada gente educada. Pero la forma en que se comunicaban y se expresaban y lo que ellos decían era como si fuesen oradores que hubiesen estudiado toda su vida con los mejores mentores y los mejores maestros de la palabra. ¿Por qué? Porque había en ellos un espíritu, el espíritu de sabiduría que había sido depositado, impartido. Cada vez que ellos estaban con Jesús, las 24/7, hay una impartición espiritual de lo que el Señor tenía en ellos. Y eso lo vamos a hablar de la impartición, porque aquí lo vemos de cómo Moisés, el espíritu que había sido impartido, depositado sobre él, el Señor lo llamó a multiplicarlo y a depositarlo sobre otros. El Señor te está depositando, ha depositado algo sobre cada uno de los que estamos aquí. Algo para que lo reproduzcamos. Y tú no reproduces lo que sabes, tú reproduces lo que eres. Y tal vez tú no sepas cuál es tu talento, tal vez tú no sepas qué es lo que Dios, pero Dios ha depositado en ti una medida de su gloria, un talento. Hay algo en ti especial. Tú no estás aquí por accidente. Tú no estás aquí, tú no fuiste creado por simplemente una luna llena que salió un día y un accidente en la naturaleza. Tú fuiste creado con un propósito sobrenatural. Y Dios ha enviado no solamente a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, sino que envió su Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Jesús el tercer día de la muerte. El mismo poder que cuando abrió su boca, los cielos se abrieron, se creó los cielos, se crearon la tierra subió y se separó de las aguas.
todos los seres de la naturaleza fueron creados. Ese es el poder que está depositado dentro de cada uno de nosotros. Ese es el poder que nos revela, ese es el poder que nos guía, ese es el poder que nos ayuda, ese es el poder que intercede por nosotros. Ese es el poder que vino también a sellarnos. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es el sello que tenemos como creyentes. El Espíritu Santo te sella. Es una marca que hay en ti, que hay algo que es diferente. Ese sello es como dicen Hechos 1:8. Ese sello es una marca, es un poder. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Miren, el propósito del Espíritu Santo para transformarnos, para hacer todos nosotros, es para que nosotros podamos traerle gloria al Señor. Es para que podamos ser testigos de Él. Para que donde quiera que vayamos, las señales sobrenaturales, los milagros, los prodigios nos acompañen. Pero también nos acompañen el fruto del Espíritu Santo. También nos acompañe los dones del Espíritu Santo. Esa es la marca del creyente. Esa es la marca de los discípulos del Señor. Miren, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, cuando tú caminas con el Espíritu Santo, la gente te habla y tú sabes cuando lo que te están diciendo no es así. Cuando el Espíritu Santo está contigo, tú vas a empezar a recibir esas palabras de ciencia y tú vas a decir: pastor, yo no sé qué pasó, pero yo iba caminando y el Señor me dijo: ora por esa persona que le duele el cuello. Ora por esa persona que le duele la rodilla. Ora por esta persona que está pasando por una situación. Y tal vez tú no sepas cuál es la situación. Pero el Espíritu Santo quiere utilizarte para que tú cumplas un propósito. El Espíritu Santo no solamente quiere utilizarte para que tú cumplas un propósito, sino que quiere entrar en ti y quiere que tú te rindas a Él para Él poder hacer en ti lo que quiere hacer, para entonces poder hacer en otros lo que Él necesita hacer. El Espíritu Santo es gentil, es un caballero. Él lo único que está buscando es un pueblo que esté dispuesto a dejarlo obrar a través de nosotros. Que lo escuchemos, que estemos con nuestros oídos abiertos y digamos: Señor, háblame y qué quieres que haga. Y yo quiero cerrar hoy con esa invitación. Ahora vamos a pasar adelante. Es más, le voy a pedir al equipo de alabanza y oración que venga. Y yo le voy a pedir a todos los que quieran pasar al frente, que quieren iniciar este año 2020 con una relación nueva, diferente, en una nueva dimensión con el Espíritu Santo. Que saben que hasta ahora has estado viviendo una vida de cristiano, pero tú sabes que tu vida no ha sido como debería ser. Y no me refiero a que no debería ser porque hiciste esto, porque hiciste una palabra que no diste. No, sino me refiero a de que tu comunión con el Espíritu Santo no ha estado ahí. Que tú sabes que has tenido que orar por alguien, que tú has sentido en algún momento que Él te ha hablado y has preferido mejor ignorarlo y seguir adelante. El Espíritu Santo se contrista, dice que es una persona. Y si tú le hablas mucho a una persona y esa persona te sigue ignorando, pues llega un momento en que ya tú no le hablas más. Y el Espíritu Santo es así con nosotros. Así que vamos a tomar este momento para pedirle al Señor, primero, aquellos que estén aquí, que tengan que pedirle perdón al Señor, al Espíritu Santo por haberlo ignorado todo este tiempo, vamos a hacerlo. Pero vamos a buscar, vamos a prometer, vamos a comprometernos de que este año Él va a ser realmente el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos consuele, que vamos a estar más atentos a su voz, porque queremos ser esos hombres y mujeres que Dios nos ha creado para ser. Que no vamos más a pensar que si nos da pena, que si nos da vergüenza, que vamos a poner a Dios primero como realmente Él se merece ser en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo va a ocupar el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas. Amén. Toda la iglesia debería estar al frente ya. Dios les bendiga. Vamos a orar.
y vamos a decirle al Espíritu Santo,